Hola amigos, saludos y sean bienvenidos a continuar la historia del mago Harry Dresden. Esto es Fantasía Audible. Capítulo 40. Me quedé allí parado un momento, todavía aturdido por lo que Nicodemus había hecho. Intenté pensar en qué tendría que pasar para motivarme a hacerle algo así a Maggie. Y simplemente no encajaba. No había nada en la tierra que yo no hiciera para proteger a mi hija. Pero estuviste dispuesto a cortar la garganta de su madre, ¿verdad? Dijo una vocecita amarga dentro de mí. ¿Eres tú mejor? Sí. Yo era mejor. Lo que le había hecho a Susan había sido, al menos en parte, elección de ella también, y lo habíamos hecho para salvar a Maggie y, por extensión, a las decenas o cientos de miles o millones de víctimas que la Corte Roja se habría cobrado en el futuro. Nicodemus había condenado a su hija a la muerte, ¿para qué? Para una sala que brotaba con un resplandor dorado que... Vale. No soy lo que la mayoría de la gente considera un tipo codicioso, pero, todos avanzamos unos pasos hacia esa luz dorada. Incluso Michael. Es eso, dijo Ana Valmont en voz baja. Ascher tragó saliva y soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Qué crees que hay ahí dentro? Fortuna y gloria, chica, dije. Fortuna y gloria. Dresden, Ascher, dijo Nicodemus. Comprobad la entrada en busca de más defensas mágicas. Valmont, vigila si hay trampas mecánicas. El Genosqua os acompañará e intervendrá si aparece algún guardián. Pensé que una vez que pasáramos las 3 puertas, estaríamos libres, dije. Mi información específica, más allá de aquí, se limita al inventario, dijo Nicodemus. Es en este punto donde asumí la intervención de fuerzas más míticas, si es que las hubiera. Tiene razón, dijo Valmont. Nunca asumas que estás libre hasta que tengas la mercancía, te hayas largado y la hayas convertido en efectivo. Michael, dije, ven conmigo. Solo por si hay algo grande, malo y apestoso que intente matarme. El Genosqua soltó un gruñido casi distraído. Sus ojos pequeños y brillantes reflejaban la luz dorada. Por supuesto, dijo Michael. Llevaba a Morachius en posición de presente en armas, cruzada frente a su cuerpo, agarrando la hoja ligeramente con una mano enguantada y la otra en la empuñadura, en lugar de enfundarla. Gray, dijo Nicodemus, vigila la retaguardia. Si ves que viene algo, avísanos. Va a ser difícil cobrar mi botín desde aquí fuera, dijo Gray. Te relevaré una vez que tenga el grial. Gray asintió, aunque a regañadientes. Está bien. Dresden, dijo Nicodemus. Tomé la delantera, con Ascher a mi derecha y Valmont a mi izquierda. Michael y el Genosqua nos seguían, como un par de sujetalibros desparejados, aunque noté que el Genosqua no hacía ruidos ni gestos amenazantes al portador de Amorachius. Las espadas tienen una forma de inspirar ese tipo de cautela en los verdaderos villanos. Sacudí la cabeza y me concentré en la tarea, avanzando lentamente con mis sentidos mágicos extendidos, buscando cualquier rastro de protecciones, hechizos, energías o entidades desconocidas. A mi lado, sentía a Ascher haciendo lo mismo, aunque mi percepción de ella era que estaba sintonizada en una banda de frecuencia ligeramente diferente a la mía, mágicamente hablando. Ella buscaba trampas más sutiles, ilusiones, minas terrestres psíquicas. No sería capaz de detectar tantas cosas como yo, pero probablemente sería mejor detectando lo que buscaba. Valmont había sacado de su bolsa una linterna incandescente de estilo antiguo, de las que es poco probable que fallen en nuestra presencia a menos que empezara a volar alguna energía mágica seria. La proyectó con cuidado, lentamente sobre el suelo y barriendo las paredes delante de nosotros, buscando las sombras proyectadas por cables trampa, o placas de presión, o cualquier otra cosa diabólica de la que probablemente ella sabría todo sobre cómo encontrarla. Cruzamos hacia el arco, paso a paso, y luego entramos en el túnel. Tensé mis sentidos al máximo. Nada. Y entonces estuvimos en la bóveda de Hades. Imagina la horda del tesoro de Smaug. Ahora imagina a Smaug con niveles paralizantes de trastorno obsesivo compulsivo y un gusto fanáticamente refinado. Es una descripción pálida, y de ninguna manera un sustituto de verlo en persona, pero es lo mejor que puedo hacer, excepto decir que mirar la bóveda del tesoro de Hades me hizo sentir como una rata sucia y mugrienta que se había abierto camino a mordiscos hasta la despensa.
Y mi corazón dio un vuelco atronador. Estoy razonablemente seguro de que las pupilas de mis ojos desaparecieron para ser reemplazadas por signos de dólar. La luz provenía principalmente de las manos extendidas de dos estatuas doradas de 6 metros de altura en el centro de la sala. Me encontré caminando hacia un lado, lo suficiente para ver los detalles de cada estatua. Ambas consistían en las formas de 3 mujeres, de espaldas unas a otras, en un triángulo, con los brazos extendidos hacia afuera y hacia arriba, con las palmas levantadas hacia el techo. Una de las mujeres era una anciana decrépita. La siguiente era una mujer en el pleno florecimiento de su fuerza y madurez. La tercera era la de una mujer joven, recientemente madurada tras la infancia. Las llamas de una estatua ardían en un verde dorado. Las llamas de la otra estatua eran de un azul verdoso helado. Y solo de mirar eso, mi corazón empezó a latir rápido de nuevo. Porque las conocía a todas. Reconocí sus rostros. ¿Es esa Hécate?, susurró Ascher, mirando a las estatuas con asombro. La triple diosa de las encrucijadas, ¿verdad? Tragué saliva. Sí, podría ser ella. Y también podrían ser las abuelas Verano e Invierno, Matt, Titania, Sarisa y Molly Carpenter. Pero no dije nada sobre eso. Aparté los ojos de las estatuas y me obligué a mirar el resto de la bóveda. La sala era del tamaño de un campo de fútbol. Las paredes eran un parque de triángulos de platino y oro, que se extendían hacia arriba fuera de la vista. El suelo era una superficie lisa de mármol blanco surcada de vetas de plata pura y reluciente. Columnas corintias sostenían techos traídos directamente de la antigua Atenas en decenas de pequeñas áreas de exhibición separadas alrededor de la bóveda. Algunas estaban elevadas hasta 2 metros del suelo y había que llegar a ellas por escaleras de más mármol veteado de plata. Otras estaban hundidas en filas descendentes en un arco curvo que parecía casi un anfiteatro griego, si hubiera sido construido con palcos. Miré el más cercano, santuario. O vitrina. O lo que fueran. Los espacios entre las columnas se habían rellenado con paredes hechas de ladrillos de oro macizo. Esos eran solo el telón de fondo. El telón de fondo. La vitrina más cercana estaba llena de pinturas de maestros del Renacimiento italiano, todos trabajando sobre el tema de la divinidad, mostrando imágenes de santos, de la Virgen y de Cristo. Veneciano. Donatello. Botticelli. Rafael. Castagno. Miguel Ángel. El maldito Da Vinci. Quizás 50 pinturas en total, cada una exhibida tan meticulosamente como podrían haberlo estado en el Louvre, en cajas protegidas, con luces brillando justo sobre ellas desde linternas de formas extrañas que podrían haber sido de bronce y que no soltaban humo en absoluto. Rodeando las pinturas, enmarcándolas, había una variedad de formas de arte topiario, excepto que en lugar de estar hechas de plantas vivas, vi, después de varias miradas, que habían sido hechas de esmeraldas. No podía decir cómo el artesano que las había tallado lo había hecho. Diablos, apenas podía decir que no eran plantas en absoluto. Una fuente vertía agua silenciosamente en un estanque brillante en el centro de la exhibición, pero entonces vi que no era agua, sino diamantes, diminutos y brillantes, vertiéndose en chorros que de algún modo daban la impresión de líquido. Esa fuente podría haber llenado cada mochila que habíamos traído, además de todos los contenedores improvisados que pudiéramos fabricar con nuestra ropa. Olvida las esmeraldas. Olvida las toneladas de oro. Olvida los cientos de millones de dólares en arte invaluable, pinturas que probablemente se habían dado por perdidas para siempre. Esa era solo una de las exhibiciones. Y me di cuenta, mientras paseaba los ojos lentamente a mi alrededor, de que era una de las más modestas. Vale, susurró Ascher con los ojos como platos. No sé si estoy a punto de desmayarme o de tener un orgasmo. Sí, grazné. Yo también. Valmont fue la primera en sacudirse el asombro del lugar. Se acercó a la fuente de diamantes, abrió su mochila y la puso bajo el grifo en un gesto práctico, llenándola como si fuera un cubo. ¿En serio?, le preguntó Ascher. ¿Ni siquiera vas a mirar qué hay? Mayor valor por peso, respondió Valmont con tensión. Y son lo suficientemente pequeños para moverlos fácilmente. No tiene sentido llevarse algo que no puedas vender cuando vuelvas a casa. Pero hay tanto, susurró Ascher.
Ascher, dije. Después de un par de segundos, dije más fuerte. Anda. ¿Sí? Ve a decirle a Nicodemus que parece despejado. Cojamos nuestras cosas y larguémonos. Cierto, dijo ella. Cierto. Larguémonos. Se dio la vuelta y salió apresuradamente de la sala. Me volví hacia Michael y el Genoscua y dije. Voy a dar una vuelta rápida por la sala con Valmont y comprobar si hay algo más, por si acaso. No os alejéis a ninguna parte hasta que os haga la señal. Michael asintió lentamente. Nunca se ha fabricado una mochila lo suficientemente grande para el Genoscua. Pero él tenía varias bolsas de lona de estilo militar enlazadas a una larga correa de carga como las que se usan en los remolques de los camiones en la autopista. Vamos, Ana, dije. Comprobemos si hay más trampas. Empecé a caminar. Valmont se colgó la mochila al hombro y me siguió. Levanté mi báculo mientras íbamos, vertiendo más luz, hasta que Valmont tuvo que entrecerrar los ojos contra ella, y caminamos hasta perdernos de vista de los demás. Nuestras sombras se desvanecieron hasta convertirse en simples tiras bajo la iluminación extrema. ¿A qué viene el espectáculo de luces? Me preguntó. Confía en mí, dije en voz baja, y bajé la voz a un mero susurro, inclinándome cerca de su oído. Cuando empiece, quédate cerca de mí. Yo te protegeré. Sus ojos se agrandaron y me dedicó un rápido asentimiento sin responder nada. Asentí en aprobación, luego apoyé mi báculo contra otra columna corintia, poniendo suficiente esfuerzo de voluntad en él para hacer que la luz continuara brotando durante un rato. Luego me puse un dedo en los labios y le hice una señal a Valmont para que me siguiera. Atravesé inmediatamente las exhibiciones para llegar al anfiteatro y descendí a él, dirigiéndome al escenario, a los pies de las dos enormes estatuas. Valmont miró hacia atrás a mi báculo ardiendo brillantemente con súbita comprensión. Mirad todos, Dresden y Valmont están justo ahí, ¿lo veis? En ningún lugar cerca del corazón de la colección. El escenario del anfiteatro, en marcado contraste con cualquier otra exhibición de la bóveda, no tenía riquezas abrumadoras, joyas fantásticas ni metales preciosos. Era austero y desnudo, con un solo bloque de mármol veteado de plata elevándose como 1 metro del suelo del escenario en su centro. Y sobre el mármol reposaban 5 objetos simples. Un antiguo cartel de madera, con la pintura tan descolorida que los símbolos no podían reconocerse. Un aro tejido con ramas espinosas. Una copa de arcilla. Una tela doblada. Un cuchillo con mango de madera y una hoja en forma de hoja de árbol. ¿Para qué llevarse una reliquia sagrada de valor incalculable cuando podías llevarte 5? Y yo sabía exactamente qué reliquia quería Nicodemus de verdad. Me volví hacia Ana y gesticulé en silencio. Revísalo. Ella asintió y se agachó para examinar el bloque, moviéndose con cautela a su alrededor. Mientras tanto, extendí mis sentidos hacia ellos, tanteando cuidadosamente en busca de cualquier encantamiento que pudiera estarlos protegiendo. Eso fue un error. No había trampas en los objetos, pero el aura colectiva de poder a su alrededor abrazó mi conciencia tan agudamente como si hubiera metido una moneda en un enchufe eléctrico. Solté un siseo y me eché hacia atrás, mientras mis pensamientos ardían con la energía concentrada en esos artefactos, un aura combinada que hacía que el poder vibrante de una Moraxius despierta pareciera una bombilla de bajo voltaje en comparación. Dios mío, susurré, antes de recordar que debía permanecer en silencio. Estos son armas. Miré lentamente a mi alrededor. Esto no es una bóveda. Es una armería. Ana Valmont no respondió. De hecho, no se movió en absoluto. Rodeé el bloque y la encontré escrutando su parte trasera, con su expresión fija en concentración. Estaba completamente congelada. Entonces me di cuenta de que la calidad de la luz había cambiado, y miré hacia arriba las llamas en las manos extendidas de las 2 estatuas de Hécate. Las llamas habían dejado de parpadear. No se habían apagado. Simplemente se habían congelado en el lugar. Los pelos de mi nuca no se erizaron tanto como soltaron diminutos gemidos hirsutos y empezaron a temblar tan violentamente como el resto de mi cuerpo. Tienes razón, por supuesto, dijo una voz retumbante detrás de mí. Esto es una armería. Me giré lentamente. Un hombre con un traje completamente negro estaba en el escenario del anfiteatro detrás de mí.
Medía 2 metros y 10 y medía 1 centímetro, con las proporciones de un atleta profesional y las facciones nobles de un rey guerrero. Su cabello era oscuro y estaba echado hacia atrás de su rostro en una melena que caía hasta la base de su cuello. Su barba era igualmente negra, aunque marcada en la barbilla con una sola veta de plata. Sus ojos. Aparté la mirada bruscamente de esas cavernas de absoluta medianoche antes de que pudiera ser absorbido por ellas. Mi estómago se retorció, y de repente tuve que luchar para no vomitar. O caerme. O empezar a llorar. Tartamudeé. ¿Qué es, usted? De hecho, dijo él, es mi armería, mortal. Puedo explicarlo, solté de golpe. Pero antes de que pudiera intentarlo, Hades, el señor del inframundo, dios griego de los muertos, me agarró por la parte delantera de mi guardapolvos, y una nube de fuego negro me envolvió. Capítulo 41. El fuego negro se desvaneció y me dejó de pie, medio agachado, con los brazos protegiéndome la cabeza. Es posible que estuviera emitiendo un sonido de pánico, que estrangulé abruptamente al darme cuenta de que el fuego no me había quemado, ni consumido, ni dañado de ninguna manera. Mi corazón latía con mucha fuerza en mis oídos. Me obligué a controlar mi respiración y a ponerme derecho. El terror no desapareció, sino que bajó a niveles manejables. Después de todo, si no estaba muerto, era porque Hades no me quería muerto. Sin embargo, aparentemente quería hablar conmigo en una habitación diferente, porque ya no estábamos en la bóveda. Me encontraba en una cámara que bien podría haber pertenecido a un rey espartano. El mobiliario era escaso y sencillo, pero estaba exquisitamente fabricado con los materiales más finos. Un panel de madera, teñido por el humo fino y el tiempo, enmarcaba una chimenea y estaba tallado con imágenes de los dioses y diosas de Grecia dispersos por las laderas del monte Olimpo. 2 sillas grandes de madera roja pulida y cuero negro intenso estaban frente al fuego, con una mesa baja de madera entre ellas, pulida con el mismo acabado rojo profundo y reluciente. Sobre la mesa había una botella de cerámica. Una copa de vino sencilla y vacía descansaba al lado. Miré alrededor de la estancia. Una estantería se apoyaba contra cada pared, con los volúmenes perfectamente alineados, y los lomos mostraban una variedad vertiginosa de idiomas. No había puertas. No estaba solo. Hades estaba sentado en una de las sillas frente al fuego, sosteniendo una segunda copa de vino en una mano negligente. Sus ojos oscuros brillaban mientras miraba las llamas. La luz aquí era mejor que la de la bóveda. Pude ver varias docenas de objetos diminutos moviéndose en una órbita circular constante alrededor de su cabeza, a unos 20 o 25 centímetros de su cráneo. Cada uno parecía una pequeña masa oscura de sombra, arrastrando pequeños zarcillos de humo o niebla negra y púrpura profundo y griega. Oh, campanas del infierno. Era mordita. Una sustancia tan mortal que, si simplemente tocaba algo vivo, lo desintegraba en el acto, devorando su energía vital como un pequeño agujero negro. Hades llevaba una corona hecha de eso. En el suelo, junto a Hades, había una masa de pelaje y músculo. Tumbado de vientre, los hombros de la bestia aún sobrepasaban los brazos de la silla, y sus patas caninas habrían dejado huellas del tamaño de platos llanos. Una de sus cabezas jadeaba, de la forma en que cualquier perro podría hacerlo durante un sueño. Las otras 2 cabezas roncaban ligeramente. El pelaje del perro era liso y negro, excepto por una única mancha de pelo blanco plateado que pude ver en un lado de su ancho pecho. Sirarri, retumbó Hades. Caballero de invierno. Sé bienvenido a mi salón. Eso me hizo parpadear. Con ese saludo, Hades acababa de ofrecerme su hospitalidad. Hay muy pocas reglas estrictas y rápidas en el mundo sobrenatural, pero los roles de huésped y anfitrión son conceptos casi sagrados. No era inaudito que un huésped traicionara a su anfitrión, o viceversa, pero destinos horribles solían perseguir a quienes lo hacían, y cualquier cosa que lograra sobrevivir tras violar esa costumbre vería su nombre manchado irreversiblemente. Hades acababa de ofrecerme su protección, y con ella, las obligaciones de un buen huésped. Obligaciones como no robar nada a su anfitrión, por ejemplo. Tenía que andar con mucho cuidado aquí. Me pasarían cosas malas si me atrevía a violar mi derecho de huésped.
Pero no pude evitar pensar que me pasarían cosas malas aún más rápido si insultaba a un maldito dios griego rechazando su invitación. Recuerdo muy poco de mi padre, pero una cosa que sí recuerdo es que siempre me decía que fuera educado. No te cuesta nada más que aliento, y puede comprarte incluso la vida. Que, no me miréis así. Solo soy un sabelotodo con los monstruos. Y con la gente que realmente lo necesita. Y cuando me conviene serlo. Oh, sí. Iba a tener que vigilar mis pasos con mucha cautela aquí. Gracias, Lorades, dije tras una pausa. Mi voz solo tembló un poco. Él asintió sin apartar la mirada del fuego y movió su mano libre en un gesto lánguido hacia la otra silla. Por favor, acompáñame. Me moví con cautela y me senté lentamente en la silla. Hades me dedicó una breve sonrisa. Sirvió vino de la botella de cerámica en la otra copa y yo la acepté con un gesto de agradecimiento. Tomé un sorbo. No soy realmente un tipo de vinos, pero este sabía algo caro, oscuro y rico. Comencé, pero lo pensé mejor y cerré la boca. Los ojos de Hades se desplazaron hacia mí y su cabeza se inclinó ligeramente. Asintió. Siento que debería preguntarle sobre el paso del tiempo, dije. Es posible que eventos urgentes estén ocurriendo sin su conocimiento mientras hablamos. Muy poco en las vidas tuyas o de tus compañeros ha ocurrido sin mi conocimiento durante los últimos días, respondió Hades. Tuve esa sensación de hundimiento que me recordaba todas las veces que me llamaron al despacho del director en la secundaria. Usted, lo sabe. Me lanzó una mirada levemente sufrida. Cierto, dije en voz baja. Es su reino. Por supuesto que lo sabe. Así es, dijo. Por cierto, lo hiciste bastante bien en la puerta de hielo. Relativamente pocos de los que lo intentan se toman el tiempo de observar primero. Gracias. Sonrió brevemente. No te preocupes por el tiempo. Actualmente transcurre muy lentamente para tus compañeros en la bóveda, en comparación con aquí. Dije. Vale. Eso es bueno. Él asintió. Tomó un sorbo de vino, dirigió su mirada de nuevo al fuego y pasó los dedos de una mano por la cabeza más cercana del perro que dormía junto a su silla. No soy lo que la actual era del hombre llamaría una persona sociable, dijo frunciendo el ceño. Nunca he sido terriblemente social. Si tuviera la habilidad, te diría palabras que te tranquilizaran y te aseguraran que no corres peligro inmediato de mi ira. Sus acciones ya lo han hecho, dije. La sombra más tenue de una línea de sonrisa tocó las comisuras de sus ojos. Tienes cierta cantidad de percepción, entonces. Solía pensar que sí, dije. Luego empecé a envejecer y me di cuenta de lo despistado que soy. El comienzo de la sabiduría, o eso diría Sócrates, dijo Hades. Él dice lo mismo cada vez que desayunamos juntos. Vaya, dije. Sócrates está, aquí abajo. Hades arqueó una ceja. Levantó su mano libre con la palma hacia arriba. Cierto, dije. Perdón. ¿Le importa si le pregunto? ¿Su destino en el inframundo? Dijo Hades. Asentí. La boca de Hades se curvó en una esquina. La gente le hace preguntas. El perro notó que ya no lo acariciaban, y la cabeza más cercana se levantó para empujarse bajo la mano de Hades de nuevo. El señor del inframundo volvió a acariciarlo distraídamente, como cualquier hombre haría con su perro. La segunda cabeza abrió un ojo y me miró desde debajo de una ceja canina peluda. Luego bostezó y volvió a dormirse. Bebí un poco más de vino, sintiéndome un poco desequilibrado, y pregunté. ¿Por qué, intervino en la intrusión, justo ahora? Hades consideró la pregunta durante un rato antes de decir. Tal vez lo hice para frustrarte y castigarte. ¿No hacen los villanos esas cosas? Excepto que usted no es un villano, dije. Unos ojos oscuros, muy oscuros, se volvieron hacia mí. El fuego chisporroteó y crujió. Concedido, me baso en los cuentos clásicos, dije. Que podrían ser puro folclore, o que podrían haber omitido muchos detalles o haberse alejado de la verdad en tanto tiempo. Pero usted no es la versión griega del diablo. Apenas lo pensarías viendo la televisión, dijo Hades con suavidad. La televisión rara vez hace justicia a las historias originales, dije. Pero las historias confirman que usted podría no ser una persona tan horrible.
Quiero decir, sus hermanos se metieron en todo tipo de líos. Líos totalmente disfuncionales. Convertirse en un toro y seducir a una virgen. ¿Qué tan hastiado tienes que estar para que eso te parezca divertido? Cuidado, dijo Hades, muy suavemente. No niego nada de lo que dices, pero son, después de todo, familia. Sí, cierto, dije. Bueno. Mi punto es que cada uno tenía su propia esfera de responsabilidad y, sin embargo, parecían pasar mucho tiempo descuidándola, lo cual no me corresponde a mí juzgar, claro, pero tal juicio podría no carecer de pruebas que lo respalden. Hades movió unos dedos en reconocimiento a mi declaración. Pero el caso es que no hay historias sobre usted haciendo eso. Los otros a veces mostraban un temperamento caprichoso e hicieron cosas bastante dolorosas a la gente. Usted no. Tenía reputación de justicia, y nunca de crueldad. Excepto por esa cosa con su esposa, tal vez. El fuego se reflejó muy brillantemente en sus ojos oscuros. ¿Cómo robé a Perséfone, quieres decir? ¿Lo hizo? Pregunté, y me arrepentí casi de inmediato. Por un segundo, quise desesperadamente conocer un hechizo que me permitiera derretirme a través del suelo en un charco tembloroso de por favor no me mates. Hades me miró durante un largo e intenso periodo de silencio y luego exhaló algo que podría haber sido un bufido extremadamente refinado por la nariz y bebió más vino. Ella vino por su propia voluntad. Su madre no supo lidiar con ello. Síndrome del nido vacío. Me incliné hacia adelante, fascinado a pesar de mí mismo. ¿En serio? ¿Y lo de las semillas de granada? Algo de ficción política, dijo Hades. Idea de Hécate, y mi hermano la aprovechó. Como compromiso, nadie salió de allí contento. Supuestamente, esa es la marca de un buen compromiso, dije. Hades hizo una mueca y dijo. Era necesario en aquel momento. Las historias no lo registran exactamente así, dije. Creo recordar a Hécate guiando a Deméter en busca de Perséfone. Ese comentario se ganó un destello de dientes blancos, muy blancos. Eso es ciertamente verdad. Hécate guió a Deméter de un lado a otro. Una y otra vez. Fue su regalo de bodas para nosotros. Parpadeé lentamente ante esa noción. Una luna de miel libre de su suegra. Vale más que el oro o las joyas, dijo Hades. Pero como dije, nunca he sido el más sociable de mi familia. Nunca pedí a las musas que inspiraran cuentos sobre mí, ni visité a mis adoradores con revelaciones de la verdad, los pocos que tenía, de todos modos. Honestamente, rara vez vi el sentido de que los mortales me adoraran. Iban a venir a mi reino tarde o temprano, independientemente de lo que hicieran. ¿Pensaban que les ganaría clemencia al juzgar sus sombras? Sacudió la cabeza. Así no es como opero. Lo observé seriamente por un momento, frunciendo el ceño, pensando. No ha respondido a mi pregunta. Las palabras no son mi fuerte, dijo él. Hiciste la mejor pregunta. Me recosté en la silla, agitando un poco el vino. Hades sabía que veníamos, y entramos de todos modos. Sabía quién era yo. Y había, obviamente, algún tipo de conexión entre Hades y las reinas de Faerie. Bebí del vino. Suma todo eso y griega. Casi me asfixio con el trago al tragar. Eso le valió una sonrisa breve pero genuina a mi anfitrión. Ah, dijo. Al fin amanece. Usted dejó que Nicodemus se enterara de este lugar, dije. Y... Mab. Esta es la jugada de Mab, ¿verdad? ¿Por qué haría ella tal cosa? Me preguntó Hades, con fingido reproche en la voz. Armas, dije. La guerra con los Outsiders. Map quiere más armas. ¿Por qué limitarse a la venganza cuando puede incluir un viaje de compras al mismo tiempo? Hades bebió vino, con los ojos centelleando. Lo miré, sintiéndome repentinamente horrorizado. Espere. ¿Me está diciendo que se supone que debo sacar esas cosas de aquí? Una pregunta mucho mejor, señaló Hades. Mi armería existe para contener armas de poder terrible durante los tiempos en que no son necesarias. Las recojo y las guardo para evitar que su poder sea abusado en tiempos más tranquilos. Pero ¿por qué encerrarlas donde cualquiera con suficientes recursos puede llegar a ellas? Pregunté. Para evitar que cualquiera que no tenga la habilidad o el compromiso para usarlas bien las posea, dijo.
No es mi tarea mantenerlas alejadas de toda la humanidad mortal, solo de los incompetentes. Entonces lo entendí, y la comprensión hizo que se me cayera el alma a los pies. Esto no ha sido un robo en absoluto, dije. Todo este lío, era una audición. Otra buena pregunta. Pero no la más relevante. Fruncí los labios e intenté obligar a mi cerebro a trabajar. Parecía demasiado simple, pero qué diablos, ¿por qué no tomar la ruta directa? ¿Cuál es la pregunta más relevante, entonces? Hades se acomodó en su silla. Porque yo, Hades, me tomaría un interés tan personal en ti, Harry Dresden. Campanas del infierno. Estaba bastante seguro de que no me gustaba cómo sonaba eso, para nada. Vale, dije. ¿Por qué lo haría? Extendió una mano hacia la cabeza del medio del perro y le rascó bajo la barbilla. Una de las patas traseras de la bestia empezó a golpear rápidamente contra el suelo. Sonaba como algo que oirías venir del interior de un taller de maquinaria. ¿Sabes el nombre de mi perro? Cerbero, dije rápidamente. Pero todo el mundo sabe eso. ¿Sabes qué significa? Abrí la boca y la cerré de nuevo. Sacudí la cabeza. Proviene de una palabra antigua, Kerberos. Significa manchado. Parpadeé. Usted es un auténtico dios griego. Es el señor del inframundo. Y. Le puso a su perro Spot Fido barra manchado. ¿Quién es un buen chico? Dijo Hades, rascando la tercera cabeza detrás de las orejas y haciendo que la boca de la bestia se abriera en una sonrisa perruna. Spot lo es. Sí, lo es. No pude evitarlo. Me reí. Las cejas de Hades se elevaron. No llegó a sonreír, pero aún así logró parecer complacido. Un sonido bastante raro en mi reino. Asintió. Soy el guardián de un reino subterráneo lleno de un poder terrible, el alcaide de una nación prisión de sombras. Estoy encargado de protegerlo, mantenerlo y ver que se use adecuadamente. Soy malinterpretado por la mayoría, temido por la mayoría, odiado por muchos. Cumplo con mi deber como mejor me parece, sin importar la opinión de nadie excepto la mía, y aunque mis iguales han descuidado sus cargos o se han centrado en nimiedades intrascendentes frente a problemas mayores, eso no cambia ese deber, incluso cuando me causa un gran dolor. Y tengo un perro muy grande, y muy bueno. La cola de Spot golpeó el costado de la silla de Hades como si fuera un enorme bate de béisbol acolchado. A quien otras personas a veces consideran temible. Se volvió hacia mí, dejó su copa de vino y me miró con franqueza. Creo, dijo, que tenemos muchísimas cosas en común. Se levantó y se puso ante mí. Luego extendió su brazo derecho. Estás aquí porque quería tomarme un momento para estrechar tu mano y desearte suerte. Me levanté, sintiéndome un poco desequilibrado, y ofrecí mi mano. Su apretón de manos fue. No puedes estrechar la mano de una montaña. No puedes estrechar la mano de un terremoto. No puedes estrechar la mano del silencio espantoso y la oscuridad absoluta en el fondo del mar. Pero si pudieras, se acercaría a lo que fue intercambiar apretones con el señor del inframundo y recibir su bendición. ¿Desearme suerte? Susurré, cuando pude respirar de nuevo correctamente. ¿No va a ayudar? No es mi lugar, dijo Hades. Te deseo buena fortuna, y espero que triunfes. Pero incluso si viviéramos todavía en la era donde mi voluntad pudiera guiar el curso del destino, no corresponde al Señor de la Muerte tomar partido en esta lucha. El destino de las armas que has encontrado debe ser decidido por quienes las encontraron. Pero ya me ha ayudado, dije. Solo con señalarme lo que estaba pasando. Hades no sonrió, pero las comisuras de sus ojos se arrugaron. Todo lo que hice fue hacerte unas cuantas preguntas. ¿Estás listo? Tengo una pregunta más, dije. Los mortales generalmente la tienen. ¿Qué pasará con Deirdre? Hades contuvo el aliento. Su rostro se volvió inexpresivo. Por un largo momento pensé que no iba a responder, pero luego dijo. Relativamente pocas sombras nuevas entran en mi reino estos días. Las principales entre ellas son las que perecen en las puertas, particularmente en la puerta de sangre. Ella permanecerá bajo mi custodia. Las cosas que ha hecho, dije en voz baja. La gente a la que ha herido. ¿Y se libra de la justicia? Los ojos de mi anfitrión se volvieron duros,
planos, como trozos de carbón. Este es mi reino, dijo, y hubo una nota en su voz como el chirrido de placas tectónicas. Detrás de él, Spock soltó un gruñido de advertencia. Magnificado por 3 gargantas y retumbando en ese pecho enorme, sonaba como maquinaria en un matadero. No respondí. Al menos tuve suficiente cerebro para sacar el pie de la boca y dejar de hablar. Incliné la cabeza, tan humildemente como supe. La voz de Hades volvió a suavizarse y, ante un gesto de su mano, Spock se calló. Si sobrevives a esta hora, considera de nuevo tus clásicos, Sir Harry. Y vuelve a plantearte la pregunta en tus pensamientos. Asentí y pensé en otros en el inframundo. Tántalo. Sísifo. Buitres arrancando hígados, agua que solo podía transportarse en tamices y ruedas de fuego que nunca dejaban de girar. Castigos hechos a medida específicamente para el alma en cuestión. No sabía qué le iba a pasar a Deirdre, pero no se iba a ir de rositas. Entiendo, dije en voz baja. Hades asintió. Regresarás al mismo momento en el que ralenticé el tiempo, dijo, y en la misma posición. ¿Estás preparado? Inhalé lenta y profundamente. Supongo que más vale que lo esté. Sus ojos parpadearon y me dedicó un breve asentimiento, tal vez de aprobación. Entonces el fuego negro me tragó de nuevo. Capítulo 42. Si hay algún tipo de dispositivo instalado en esta cosa, no puedo verlo, informó Valmont en casi un susurro, y se levantó de detrás del altar. Miré a mi alrededor un poco salvajemente, mis ojos tardando 1 segundo o 3 en ajustarse a la luz más tenue. Estaba, tal como Hades había dicho, justo donde había estado unas fracciones de segundo antes, en tiempo objetivo. 5 artefactos. Mable había prometido a Nicodemus que yo le ayudaría a recuperar el Grial. No había dicho ni una maldita palabra sobre ninguno de los otros. Así que eso significaba que había 4 cosas que podía mantener lejos de él, aquí mismo, ahora mismo. Nick aún no los había visto, así que no podía saber con certeza que estaban aquí. Tenía que recuperarlos si podía, pero mantenerlos lejos de él a toda costa. Eso significaba sacarlos de la vista y dividirlos lo mejor que pudiera. Pero significaba más que eso. Significaba ganar el juego que Mav me había preparado. O, ahora que lo pensaba, el juego que Mav había amañado para mí. Mav se había encargado de darme un objetivo que no podría fallar aunque lo intentara. No era un objetivo muy apetecible, pero no todos los trabajos que había hecho habían sido limpios y agradables. Sabía cómo ganar el juego para satisfacción de Mav. El truco iba a ser ganar el juego y, al mismo tiempo, sobrevivir a él. Mentalmente, repasé las cartas que había estado guardando cerca del pecho. Sí. Si las jugaba correctamente, creía que tenía una mano ganadora. Bien, dije en voz baja. Me acerqué al altar y empecé a agarrar los objetos sagrados. El cartel. La corona. Toma estos, dije en un susurro, pasándoselos a Valmont. Sal de la vista. Guárdalos en tu mochila si puedes. Escóndelos en otro lugar si no puedes. Valmont me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? No se puede permitir que caigan en las manos equivocadas, dije. Dresden, dijo ella, estoy en esto por el dinero, y por venganza si tengo la oportunidad. No estoy aquí por una causa. Apreté la mandíbula por un segundo y luego la miré con franqueza. Ana, dije, ¿cuándo te he fallado? Necesito tu ayuda. ¿En quién confías más para sacarte de aquí? ¿En Nicodemus? ¿O en mí? Me miró fijamente solo durante una fracción de segundo antes de darme un asentimiento seco y tomarlos. Empezó a meterlos en su mochila. No la había llenado ni a la mitad con los diamantes y pudo deslizarlos dentro. Oye, ¿esa es la sábana santa? Esta parece más vieja y andrajosa que la que le robaste a la iglesia, dije, enrollando la tela vieja y metiéndola en el bolsillo de mi guardapolvos. Era un material fino, terriblemente fino, y formaba un bulto más pequeño de lo que se podría pensar. Diablos, tal vez ese panel de investigación tenía razón. Tal vez la iglesia tiene una imitación. ¿Pero no pensabas que aquella tenía poder? Preguntó ella. Lo tenía, pero no como esto, mis dedos todavía hormigueaban por tocar la tela. Además, estamos hablando del poder de la fe, dije.
Si suficiente gente cree que la imitación es realmente la sábana santa, tal vez eso sea suficiente para hacerla poderosa por sí misma. Parece una trampa. No lo desprecies, dije. Ella levantó la cabeza de golpe y sus ojos se agrandaron. Dresden, siseó Ana. Oí pasos acercándose un par de segundos después. Mi corazón golpeó en mi pecho. Logré coger el cuchillo y deslizarlo por la manga de mi guardapolvos, luego deslicé silenciosamente la copa hasta el centro exacto del altar. Incluso ese breve contacto fue como tocar un cable con corriente. El hormigueo subió por mi brazo y erizó cada vello de mi cuerpo. Luché por suprimir un escalofrío en todo el cuerpo y, aproximadamente medio segundo después, apareció Nicodemus, seguido por Michael, Ana Ascher y el Genoscoa. Ascher llevaba mi báculo en una mano, las luces de sus runas se apagaban gradualmente. Parecía cansada pero engreída, llevando una mochila que se hundía por la riqueza y cargando una segunda como una maleta de mano demasiado pesada en el aeropuerto. Ahí está, dijo Michael cuando me vio. Parecía aliviado y, por lo que podía decir, no había recogido nada. Gracias a Dios. Agité una mano hacia el grupo, usando el gesto para dejar que el cuchillo cayera un poco más profundo en mi manga. Por aquí. Lo encontré. Todos bajaron al escenario conmigo. Los ojos de Nicodemus estaban entrecerrados con sospecha mientras caminaba. Dresden. ¿Has encontrado el grial? Acabo de hacer que Valmont revisara este altar en busca de trampas, y dice que está despejado, dije, sin mentir del todo. Acabo de terminar de examinarlo yo mismo. ¿Por qué dejaste tu báculo allí atrás? Preguntó Nicodemus, con su voz ronca y áspera. ¿Una distracción? Pensé que podríais usarlo como punto de referencia para encontrarnos, mentí descaradamente. Me hice a un lado con un pequeño gesto de presentador, revelando la copa, y dije, Tachan. Nicodemus me miró fijamente durante un segundo, luego a la copa sobre el altar de mármol. Pude ver los engranajes girando en su cabeza mientras pensaba. Los ojos de Michael también se dirigieron a ella, agrandándose. ¿Eso es todo? Preguntó Michael. ¿Realmente es eso? La cosa hace que mis dientes vibren de lo poderosa que es, dije. Sí, creo que es eso. Miré a Nicodemus y dije, tienes tu maldita copa. Hagamos las maletas, demos a Grace su parte y salgamos de aquí de una vez. Nicodemus dio una vuelta lenta alrededor del altar, examinándolo. Su sombra se retorcía y se agitaba con ansia allí donde caía al suelo a su alrededor. Di un paso a un lado para evitar que cayera sobre mí, por qué asco. Sé que te morías por poner tus manos en mi báculo, le dije a Ascher, mientras Nicodemus examinaba el altar por su cuenta. Extendí la mano. Pero prefiero ser yo quien manosee mi herramienta. Los magos somos raros así. Vaya, dijo ella, y me lanzó una sonrisa, con el rostro sonrojado y excitado. Me has dejado sin respuesta para eso. No tengo nada que añadir. Es que soy así de bueno, dije. Me lanzó el báculo de vuelta, de forma imprecisa, y lo tanteé por un segundo y casi se me cae. Me costó horrores atraparlo con la mano derecha y mantener el brazo izquierdo lo suficientemente doblado para que el cuchillo no se deslizara por mi manga. Y la empuñadura de latón del cuchillo hizo clic contra la férula de aluminio que aún llevaba en mi brazo izquierdo. Nicodemus levantó la vista bruscamente ante el sonido. Sus ojos se quedaron fijos en mí, oscuros y opacos por un momento. Señorita Valmont, dijo en voz baja. Vuelva a la entrada. Quédese allí vigilando y dígale a Gray que es libre de recoger su parte. Valmont dudó, mirándome. Ella era un estorbo aquí. Si podía sacarla de la zona, sería más difícil para Nicodemus usarla contra mí. Además, cuanto más pudiera dispersar estos artefactos, mejor. Asentí, y Valmont se desvaneció silenciosamente hacia la entrada de la bóveda. Michael se acercó a mi lado y, de repente, inclinó la cabeza, mirando a las estatuas. Harry, preguntó, ¿esa estatua se te parece a Molly? Oh, mierda. No necesitaba este tipo de distracción para ninguno de los dos en este momento. PFFFFFT, dije. ¿Qué? No. Eso es absurdo. Tal vez un poco. Algunas personas podrían pensarlo. Tiene, una de esas caras. Él frunció los labios y me observó.
¿Quieres meterte en el juego? Le dije. Atrapados en el inframundo, posible amenaza épica griega a nuestro alrededor. Concéntrate, por favor. Michael me miró. Maldita sea, no necesitaba esto ahora. Ana, para este momento, ya se había alejado bastante. Durante los próximos instantes, Gray podría estar distraído recogiendo su parte, dejando a Nikki Algenoscua contra Michael y yo. Aceptaría esa pelea. Pero ¿de qué lado se pondrían a Asher? El bando que ella eligiera tendría la ventaja, y eso sería todo. Por un lado, yo le gustaba a Asher. Pero por otro, Nicodemus le había salvado la vida contra el Salamandra, y ella había firmado para ser parte de su equipo, no del mío. Si se atenía al código mercenario de Vinder, apoyaría la jugada de Nikki, no la mía. Me estrujé el cerebro buscando cualquier cosa que pudiera hacer para que ella se pusiera de mi lado en este punto. Pero no tenía nada. Cielos. Tal vez no debería haber rechazado sus insinuaciones. Especialmente si ya se sentía rechazada por Vinder. Tal vez eso habría marcado una diferencia seria. Por otro lado, quién sabe. Hacía tiempo para mí. Tal vez eso habría arruinado mis posibilidades aún más. Algo me punzaba en la nuca, un instinto ligado a Asher pero demasiado vago para tener sentido. El momento estaba pasando, cuando Nicodemus estaba en el punto álgido de su tensión e incertidumbre. Si no me apresuraba, lo iba a perder. Hora de empezar a presionar. ¿Quieres darte prisa? Le dije a Nicodemus. No quiero ser devorado por un perro de 3 cabezas, o tal vez toparme con la sombra de Medusa porque entraste en modo de regodeo como ningún señor del mal debería ser. Ya te dije que ya lo habíamos comprobado. Si no te importa, dijo Nicodemus, volviendo a su examen, voy a asegurarme por mí mismo. Oh, por el amor de Dios, no puedes hablar en serio, dije. Maeve es una perra tramposa, pero cumple su palabra. Te dio su palabra de que yo te ayudaría a asegurar la copa y traerla de vuelta siempre y cuando no hicieras ninguna jugarreta, y eso es lo que voy a hacer. Es seguro. Que me pinchen un ojo. Nicodemus continuó en su círculo lento. ¿Te vuelves cauteloso ahora? Le pregunté. Y desplacé mi báculo al hueco de mi brazo izquierdo y cogí el grial. La mano de Nicodemus fue a su espada y sus ojos se entrecerraron, pero yo simplemente lo sostuve de forma especulativa, sopesándolo en mi mano. ¿Ves? Sin trampas. Esto no es una película de Indiana Jones, hombre. Nicodemus se quedó allí, congelado, pero su sombra explotó de nuevo a través del escenario del anfiteatro y trepó hasta la mitad del arco trasero de los asientos, sus bordes ensanchándose salvajemente, como una cobra monstruosa. Como señal de delación, esa parecía una maldita señal enorme. Mi estómago dio un vuelco cuando empecé a hablar, pero no dejé que eso se notara en mi voz. Esto es por lo que viniste, ¿verdad? Dije en voz baja. Por lo que tu hija murió para darte. Oye, si se me cayera, ¿crees que se rompería? Dresden, dijo Nicodemus. Ya no había seda en su voz. Solo aspereza. La gravedad parece un poco más alta aquí, dije. ¿Te has fijado? Tal vez lo suficientemente alta como para romper algo como esto si se cayera. Y entonces ella habría muerto por nada. Dame el grial, dijo él, con su voz en un susurro. Ahora. Claro. Ven a buscarlo, dije. Empezó a acechar alrededor del altar hacia mí, y yo le imité casualmente, manteniéndolo entre nosotros. Deirdre me habló de vuestra relación ayer, dije. ¿Lo sabías? Él tragó saliva. Su sombra se desplazó, surgiendo hacia mí, extendiéndose en un gran círculo a nuestro alrededor. La luz de las manos levantadas de las 2 estatuas triples se volvió un poco más tenue. Era como ser envuelto repentinamente por alas enormes y sombrías. Habló largo y tendido sobre los siglos que habéis pasado juntos, dije con indiferencia. Sobre cómo no había palabras para describir lo unidos que estabais porque ningún mortal podría entenderlo. Diablos, supongo que es verdad. Porque la tiraste como si fuera basura. No tengo una palabra que parezca suficiente para cubrir a un padre que hiciera eso. Ante eso, Nicodemus se quedó inmóvil de nuevo. Dame el grial, susurró. Y cierra tu boca, ignorante. Dijiste que ella era la única en quien confiabas, allá donde la asesinaste, continué en un tono de conversación, enfatizando un poco los verbos.
Llámame loco, pero me parece que va a ser un lugar largo, frío y vacío para ti durante los próximos milenios. Quiero decir, habla de tener el nido vacío. Esa moneda en tu bolsillo debe sentirse bastante pesada justo ahora. Nicodemus empezó a respirar más rápido. Tenía miles de años. Era un villano que había olvidado a más víctimas de las que el asesino en serie más exitoso de la historia jamás se cobró. No tenía dudas de que había matado a hombres por mucho menos de lo que yo le estaba ofreciendo en ese momento. Era experto en cada forma de infligir daño y muerte que el mundo podía ofrecer. Era el enemigo más peligroso a nivel personal al que me había enfrentado jamás. Pero en algún lugar, en lo profundo del monstruo, había algo que todavía era casi humano. Algo que podía sentir la pérdida. Algo que podía sentir el dolor. Y por eso, estaba furioso. Y estaba empezando a perder el control. Pensé, es casi tu mejor plan de la historia, Harry. Debe haber sido realmente difícil para alguien tan acostumbrado a ejercer el poder, dije. Darse cuenta de que, como resultado de la vida que habías llevado, no había nadie que viniera voluntariamente contigo, que dejara que lo mataras voluntariamente, que tirara de esa palanca por ti voluntariamente después de haberlo hecho. Apuesto a que masticaste ese problema durante años, tratando de resolverlo. ¿Te dolió cuando te diste cuenta de lo que ibas a tener que entregar? El pecho de Nicodemus empezó a agitarse y sus ojos se agrandaron. En mi visión periférica, podía ver a Michael de pie con su espada en posición de presente en armas, con los ojos dirigidos ligeramente hacia un lado, enfocados en nada. El genoscua se alzaba detrás de él. Vi a Michael tensar los dedos de su mano derecha en un agarre de combate sobre Amoraxius, y tomar una respiración lenta y centrada. Lo gracioso es eso de que ella estaría protegida del infierno, dije. La trajiste aquí y esperabas que no recibiera su sentencia. ¿Has leído mitología griega? ¿Sabes el tipo de cosas que Hades sentencia a la gente a soportar? Al menos el infierno es, según todos los informes, más o menos no discriminatorio. Aquí abajo, se lo toman como algo personal. Solo intentaste darle una mentira reconfortante en el último minuto. Solo para asegurarte de que tirara de la palanca. La espada de Nicodemus saltó a su mano. Dame el grial o te voy a matar. Campanas del infierno. Le estaba haciendo daño. Consideré el grial y me sentí mal por lo que estaba haciendo, y no dudé ni frené ni un segundo. Hay armas que no tienen nada que ver con el acero o las explosiones o el vasto poder arcano, y yo usé la mía. ¿Te acuerdas? Pregunté en una voz muy baja. ¿La primera vez que la viste? ¿La primera vez que ella te miró? ¿Recuerdas ese cambio? Ese giro, cuando todo el universo se inclinó de repente. ¿Recuerdas haberla mirado y haber sabido que nunca, nunca volverías a ser exactamente la misma persona? ¿Crees que la copa hará eso por ti? Le lancé el grial, enviándolo en un arco suave por el aire. Sus ojos se agrandaron de sorpresa, pero lo atrapó con destreza, su cuerpo entero estremeciéndose mientras su poder lo envolvía. Lo observé a él, su rostro, su postura, y puse cada pizca de desprecio que tenía en mi voz. No sé cómo lo decíais en vuestra época, pero te apuesto lo que quieras a que su primera palabra fue papá. Algo se rompió. Su pecho dejó de agitarse. Apareció una sola lágrima. Y dijo, en una voz totalmente plana, totalmente muerta. Matadlos. Y eso terminó el juego, justo ahí. He ganado. Capítulo 43. Con esas palabras, Nicodemus rompió su pacto con Matt y me liberó de cualquier obligación de seguir ayudándole a asegurar el grial. Yo había cumplido cada pizca de la promesa de ella hacia él, o al menos dentro de la obligación tal como Matt la vería. Demonios, de hecho le había entregado el grial. Y si él no podía soportar una pequeña y dura verdad, tal como Matt lo vería, entonces eso era problema de Nicodemus, no de ella. Bueno. Problema de Nicodemus, y mío. El gran inconveniente del plan de enfurecer a un psicópata emocionalmente traumatizado para que intente matarme era la segunda parte. Que el loco realmente lo intentara. Como lugar para una pelea, este era mejor que la mayoría. Estaba limitado a la menor cantidad de personas y factores ambientales posibles. Si hubiera esperado a que volviéramos a Chicago, Nick habría tenido un número virtualmente ilimitado de civiles a los que dañar y posibles rehenes que capturar.
No solo eso, sino que yo habría tenido un número virtualmente ilimitado de daños colaterales que causar, y no me imaginaba que ninguna pelea con el jefe de los denarianos fuera algo que quisiera matizar. Además, si nos hubiéramos enfrentado en Chicago, habría tenido que preocuparme por de qué lado se pondría Binder, sin mencionar un posible equipo de asalto de escuderos denarianos esperando entre bastidores, y por si fuera poco, estaba bastante seguro de que los especialistas de Marcone estarían intentando asesinarnos a todos. Aquí, en el inframundo, podía quitarme los guantes. La pelea sería limpia, o tan limpia como pueden ser estas cosas, y no tendría que preocuparme porque los inocentes resultaran heridos. Solo, ya sabes, Michael y yo. Podía tener todos los pensamientos abstractos que quisiera en el fondo de mi cabeza sobre las decisiones que llevaron a la pelea, porque la lucha real ocurrió casi demasiado rápido como para que cualquier pensamiento pudiera intervenir. El Genoscua se lanzó hacia mí, cometiendo un error estúpido. Debería haber ido a por Michael. El caballero de la cruz pivotó sobre las plantas de sus pies, y Amoraxius estalló en una luz furiosa. No se movió con una velocidad cegadora. El ataque de Michael se basaba totalmente en el timing, y su coordinación fue prácticamente perfecta. Mientras el Genoscua pasaba tronando junto a él, Michael giró, con su capa volando hacia afuera, y lanzó un golpe giratorio que comenzó al nivel de sus tobillos y subió hasta que sostuvo a Amoraxius sobre su cabeza con ambas manos. En el camino, la espada cortó una línea de luz en la parte posterior de una de las gruesas y peludas rodillas del Genoscua. Oí como los tendones repentinamente seccionados, más gruesos que cuerdas pesadas, chasqueaban como cuerdas de arco, y la pierna del Genoscua se derritió debajo de él en medio de su zancada. En el mismo momento, Nicodemus lanzó ambos brazos hacia adelante, y una oscuridad terrible y asfixiante cayó sobre mí con estrépito. Yo había tenido en mente dos posibles respuestas a su primer ataque, y tenían que ser respuestas, no asaltos propios. Cuando todo esto terminara, no quería que hubiera absolutamente ninguna duda en la mente de Mab de que él se había vuelto contra mí, y no al revés. Podría haber venido a por mí con su espada. Era como prefería hacer negocios normalmente, en todos los casos que yo había visto. Un escudo lo habría mantenido a raya, al menos por un tiempo. O, en su rabia, podría desatar toda la malicia de Anduriel sobre mí, cosa que acababa de hacer. Esta no era una circunstancia normal para Nicodemus. Yo había preparado la defensa adecuada. Lumios. Grité, mientras la oscuridad se cerraba, y vertí mi voluntad en el mismo hechizo de luz que había usado antes, solo que añadí una medida de fuego de alma, Soulfire, a la mezcla. La luz saltó en una esfera y explotó en chispas al colisionar con algo que simplemente la devoraba, tragándola hacia la nada mientras brotaba. El efecto se veía endiabladamente extraño desde el interior. La luz fluía para ser envuelta por una negrura serpenteante a todo mi alrededor, algo que retrocedía ante las chispas y luego regresaba en su estela con una agitación frenética. Pero la oscuridad no podía acercarse más allá del alcance de mi brazo. Oí a Nicodemus gritar algo en un idioma que no entendí, y el Genoscua soltó un aullido de dolor furioso. Algo pesado hizo que el suelo temblara bajo mis pies, y hubo un enorme sonido de choque. La voz de Michael resonó como una trompeta de plata, llamando: In nomine Dei. Lux et veritas. El acero tintineó contra el acero, y me di cuenta de que, después de todo, no había calculado bien los números. No eran Nick y el Genoscua contra Michael y yo. Eran Nick, el Genoscua y Anduriel contra Michael y yo. Y yo tenía a los dos últimos como compañeros de baile. El Genoscua soltó un rugido, y supe que venía directo a por mí. No podía moverme sin entrar en esa oscuridad asfixiante, y eso parecía una idea horrible, así que en su lugar crucé los brazos sobre el pecho y murmuré: a ver cómo derivas esto a tierra, feo. Luego invoqué al invierno y grité: Arctis Spinae. Expandí mis brazos explosivamente y, al hacerlo, astillas de frío de invierno congelaron el agua en el aire en cientos de espinas de hielo con punta de aguja que explotaron desde mí, hacia la oscuridad y más allá. No había magia adherida a las espinas de hielo una vez formadas. Simplemente se convirtieron en piezas afiladas y veloces de materia sólida. Apostaba a que, fuera cual fuera el poder que tenía el Genoscua para negar los efectos de la magia aplicada directamente, todavía tenía que seguir las leyes de la magia tal como yo las entendía.
La apuesta dio sus frutos. El Genoscua soltó otro rugido de dolor que destrozaba los oídos a no más de 2 o 3 metros de distancia. Usé el sonido como punto de referencia y giré mi báculo en un arco descendente. Su luz de color verde plateado, impregnada de fuego de alma, hizo retroceder la sustancia del ángel caído que todavía intentaba comprimirse sobre mí. Mi voluntad reunió más hielo de invierno alrededor del extremo del báculo en un globo irregular del tamaño de mi cabeza y más duro que la piedra, apunté hacia la fuente del sonido y grité. Forzaré. Una lanza de energía cinética pura lanzó el granizo desde el extremo de mi báculo hacia la oscuridad como una bala de cañón, y golpeó algo con un enorme y carnoso tunk de hielo durato contra carne densa de músculo. Debí haberle dado en la boca del estómago, porque en lugar de rugir, el Genoscua emitió un sonido sibilante y agitado. El acero volvió a chocar contra el acero, y oí unas botas de trabajo golpear el mármol, acercándose a mí. Michael gritó. Omnia vincit amor. Y el cegador fuego blanco de Amoraxius destrozó la oscuridad a mi alrededor como si hubiera sido una cáscara de huevo seca y polvorienta. Mi visión regresó. Nicodemus venía tras Michael, espada en mano, pero cuando Anduriel fue destrozado, gritó y se tambaleó, cayendo sobre una rodilla y lográndolo solo porque lanzó su brazo izquierdo para apoyarse. No muy lejos, el Genoscua se estaba levantando de donde había caído. El granizo que yo había conjurado aparentemente lo había golpeado hacia atrás por encima del bloque de mármol en el centro del escenario, y un lado de su caja torácica parecía distorsionado. La criatura se agachó sobre 3 extremidades, arrastrando la pierna, y me mostró los dientes en un gruñido silencioso, enseñando sus colmillos amarillentos. Basta, Nicodemus. Tronó Michael, y su voz resonó en el mármol y las riquezas de la bóveda. Basta. El volumen y la fuerza de su voz me asombraron. Me encontré de pie espalda con él para poder mantener al Genoscua a la vista. ¿No ha sido suficiente por hoy?, dijo Michael, bajando la voz a algo parecido a una súplica. En el nombre de Dios, hombre, ¿es que tus ojos aún no se han abierto? Michael, gruñí por lo bajo, entre dientes apretados. ¿Qué estás haciendo? Mi trabajo, me respondió, con la misma calma. Nicodemus Archleone, dijo, con tono gentil, dirigiéndose de nuevo hacia el denariano caído. Mírate. Mira tu furia. Mira tu dolor. Mira a dónde te han llevado, hombre. Tu propia hija. Desde donde había caído, Nicodemus miró a Michael, y vi algo que nunca había visto en su rostro. Cansancio. Tensión. Incertidumbre. Esto es lo que ha hecho falta, Nicodemus, dijo Michael en voz baja. Este viaje a la oscuridad de la codicia y la ambición. Estás rodeado de una riqueza incalculable e inimaginable, y has perdido lo único que realmente importa por su culpa. Por culpa de las mentiras y las intrigas de los caídos. Nicodemus no se movió. El Genoscua tampoco. Pero yo acumulé otra bala de cañón de granizo en el extremo de mi báculo, solo para estar seguro de estar listo si lo hacía. Michael bajó su espada. El fuego colérico de Amoraxius se convirtió en algo menos feroz, menos caliente. No es demasiado tarde. ¿No ves lo que ha pasado aquí? Lo que se ha organizado, todas las piezas que se han movido para traerte al único lugar donde tus ojos podrían abrirse. Donde podrías tener una oportunidad, tal vez tu última oportunidad, de apartarte del camino que has recorrido durante tanto tiempo. Un camino que no te ha traído a ti, ni a los que te rodean, ni al mundo, nada más que angustia y miseria. ¿Es eso lo que crees que es esto? Dijo Nicodemus en un tono de madera, sin inflexiones. Mi oportunidad de redención. No es una cuestión de creencia, dijo Michael. No necesito mirar más allá de la evidencia de mis ojos y mi mente. Es por lo que tomé la espada en primer lugar. Para salvarte a ti, y a los que son como tú, que habéis sido usados por los caídos. Es por lo que se me ha dado la gracia de tomar las armas de nuevo, esta misma noche. A tiempo para ofrecerte una oportunidad. De perdón. Escupió Nicodemus. De esperanza, dijo Michael. De un nuevo comienzo. De paz. Tragó saliva y dijo. No puedo imaginar que algo le pase a mi hija. Ningún padre debería tener que ver morir a su hijo. La voz de Michael se mantuvo firme, tranquila y sincera.
Por muy diferentes que seamos, por mucho que nos separe el tiempo y la fe, sigues siendo un ser humano. Sigues siendo mi hermano. Y lamento mucho tu dolor. Por favor. Déjame ayudarte. Nicodemo se estremeció y bajó la mirada. Parpadeé varias veces. Y por un segundo, pensé que Michael iba a lograrlo. Entonces Nicodemo sacudió la cabeza y soltó una risa baja y silenciosa. Se puso de pie de nuevo y, al hacerlo, su sombra pareció acrecentarse debajo de él, reuniendo oscuridad de toda la habitación y atrayéndola hacia un charco nebuloso a sus pies. Monaguillo, dijo, con desprecio en el tono. ¿Crees que sabes de compromiso? De fe. Pero la tuya es como el sueño de un niño comparada con la mía. No hagas esto, dijo Michael, con un tono casi suplicante. Por favor, no dejes que ganen. ¿Que ganen? Dijo Nicodemus. Yo no bailo al son de los caídos, caballero. Puede que nos movamos juntos, pero yo toco la música. Yo marco el ritmo. Durante casi 2000 años he seguido mi camino, a través de cada recodo y giro traicionero, a través de cada tentación de apartarme, y tras siglos de esfuerzo, estudio, planificación y victoria, ellos siguen mi liderazgo. No al revés. Apartarme de mi camino. Lo he trazado a través de eras de la humanidad, a través de siglos de guerra, peste, locura, estragos y devoción. Yo soy mi camino, y él es yo. No hay forma de apartarse. La sombra a sus pies pareció oscurecerse mientras hablaba, palpitar al ritmo de su voz, y me estremecí al verlo. Ante el orgullo en su porte, la claridad en sus ojos y la absoluta y serena certeza en su voz. Lucifer debió de tener exactamente ese aspecto justo antes de que todo se fuera al infierno. Seguía de pie espalda con Michael, y sentí que sus hombros caían con decepción. Pero no había nada de remordimiento o debilidad en su voz cuando su espada volvió a subir a la posición de guardia. A pesar de todo lo que has dado a su servicio, ahora estás solo ante Amorachius. Siento de veras lo de tu alma, hermano, pero esta vez, responderás por lo que has hecho. Solo, casi ronroneó Nicodemus. ¿Crees que estoy solo? Nos dedicó su sonrisa de tiburón hambriento, y mi estómago se desplomó. Detrás del bloque de piedra, el Genoscua también sonrió, y eso habría sido algo espantoso de ver si un segundo par de ojos verdes brillantes no se hubiera abierto sobre el brillo cavernoso de las órbitas del Genoscua, junto con un sigilo débilmente brillante y arremolinado en el centro de su frente, lo que convirtió la vista en algo verdaderamente pesadillesco. Incluso mientras miraba, unos cuernos de carnero brotaron del cráneo del Genoscua, y la criatura, ya enorme, empezó a hincharse, creciendo en masa, su pelaje irregular se espesó y un par extra de extremidades brotó de sus costados. En un latido o tres, la forma de una criatura parecida a un oso enorme de una época olvidada, excepto por las patas extra, los ojos y los cuernos, se alzaba donde había estado el Genoscua. Pesaba toneladas. Ursiel, susurré. Un ángel caído tan poderoso que hicieron falta los 3 caballeros de la cruz juntos para derrotarlo la última vez que apareció. Y esta vez no estaba alimentado por el flaco cascarón de un minero de oro demente. Oh, mierda. Se pone mejor, dijo otra voz. Miré más allá de donde estaban Ursiel y el Genoscua para encontrar a Nascher subiendo los escalones hacia la parte superior del escenario. Se había quitado las mochilas y, caminando con una sensualidad perezosa y deliberada, estiró los brazos sobre la cabeza al llegar al escenario, y su ropa simplemente, se disolvió, como si fuera humo, en una bruma púrpura adherente que flotaba a su alrededor en zarcillos espirales. No tanto por modestia sino para acentuar, aunque en su mayor parte cubría sus partes más delicadas con la misma timidez que las plumas de una bailarina de abanico. Sonrió, lentamente, y un segundo par de ojos púrpura brillante se abrió sobre los suyos, mientras un sigilo brillante, vagamente sugerente de un reloj de arena, aparecía en su frente. Conocía el símbolo. Había estado grabado en mi carne durante años. Laciel, susurré. Hola, amante, dijo una voz gutural y juguetona que no era exactamente la de Nascher. No tienes idea de cuánto te he echado de menos. Eché la cabeza un poco hacia atrás hacia Michael y dije. Tú y yo definitivamente tenemos que hablar con la iglesia sobre lo que significa la palabra custodia. Michael me miró con un leve ceño fruncido para hacerme saber que este no era el momento.
La Ciel se rió musicalmente. El sonido era puro placer para los oídos. Oh, Harry, dijo. ¿De verdad creíste que es posible recoger la corrupción en un pañuelo limpio y guardarla bajo llave en una caja? No, por supuesto que no. Fuerzas como nosotros no pueden ser contenidas por mortales, amante mío. Somos parte de todos vosotros. Michael echó la cabeza un poco hacia atrás hacia mí y preguntó. Amante. Sacudí un hombro en respuesta y dije. Es complicado. Oh, vaya. Me volví hacia la Ciel y dije. Oye, anda. Escúchalo de alguien que sabe. Realmente no quieres estar haciendo lo que estás haciendo. Los ojos humanos de Ascher se entrecerraron. Oh, claro, dijo, con su propia voz. Porque el buen camino es simplemente genial. Los guardianes del Consejo Blanco han estado intentando matarme durante la mayor parte de mi vida adulta porque cuando tenía 17 años me defendí de 3 hombres que intentaron violarme. No los estoy defendiendo, dije. Pero mataste a gente con magia, anda. Rompiste la primera ley. Como si tú no lo hubieras hecho, gruñó. Hipócrita. Oye, calma, dije. Espera. La Ciel y yo tenemos algo de historia, pero aunque hayamos estado en lados diferentes de la ley, tú y yo no tenemos una disputa personal. Vaya si la tenemos, dijo ella. Tras unos años huyendo, entré en la Hermandad de San Giles. ¿Los recuerdas, verdad? Esa gente que luchó contra la Corte Roja. Ellos me dieron entrenamiento, lugares seguros para vivir. Demonios, viví en la playa en Belice durante 6 años. Tenía una vida. Amigos. Incluso luché la buena batalla. ¿Yupi? Dije, intentando no sonar tan desconcertado como me sentía. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Gritó, y la bruma púrpura a su alrededor se impregnó de repente de una llama brillante y sombría. Tragué saliva, a mi pesar. Cuando destruiste a la Corte Roja, mataste a la mayor parte de la hermandad con ella. Todos los semivampiros de más de unas pocas décadas simplemente se marchitaron frente a nuestros ojos. Gente que me había dado confianza. Respeto. Mis amigos. Sacudió la cabeza. Y tú, arrogante hijo de perra, apuesto a que nunca pensaste en ellos antes de hacerlo, ¿verdad? Si hubiera sabido que iba a pasar, dije, lo habría hecho de todos modos. Porque si no lo hubiera hecho, Magugie no habría sobrevivido a la noche. El mundo se desmoronó después de eso, escupió Ascher. Las finanzas, la coordinación, la comunicación. Me quedé en la calle. Si Binder no me hubiera encontrado, sacudió la cabeza. Sí, Binder y su regla número 1, dije. Él no sabe lo que has hecho, ¿verdad? Ella entrecerró los ojos y su voz se volvió un grado más ardiente. Nicodemus, la Ciel y los otros denarianos me han tratado con respeto, dijo. Han hablado conmigo. Han confiado en mí. Han trabajado conmigo. Me han hecho rica. Cuando un bando te trata como a un bicho raro y un animal cazado y el otro te trata como a un igual, resulta muy fácil decidir dónde posicionarse. Difícil de discutir. Pero lo intenté. No significa que tengas que manejar todo exactamente como él quiere que lo hagas, dije. Soltó una risa áspera. Pero es que quiero hacerlo, dijo. He estado deseando que llegara este momento. Cada vez que me mirabas, coqueteabas conmigo o hablabas conmigo. Yo también, dijo la voz de la Ciel desde la misma boca. Nadie me había rechazado antes, Harry. Ni una sola vez. Y pensar que me gustabas. No habríamos funcionado, nena, dije. Tal vez, dijo ella. Tal vez no. En cualquier caso, ten por seguro que puedo tener una de las pocas perspectivas precisas del universo cuando digo que el cielo no tiene rabia como el amor convertido en odio, ni el infierno una furia como una mujer despreciada. Ah. Así que eso era de lo que mi subconsciente había estado tratando de advertirme. Que la Ciel estaba justo ahí frente a mí, y muerta de ganas de revancha. ¿Qué significa eso? Le pregunté. Significa que, dado que un susurro en tu oído que debería haberte matado parece haber fallado, tengo la intención de saltarme la sutileza, destrozarte la cabeza y recoger a nuestra hija. Es un recurso demasiado valioso para permitir que muera contigo. Mis ojos se abrieron de par en par. Tú, sabes de eso. Hija.
dijo Michael, desconcertado. Complicado, dije a través de los dientes apretados. Bueno. Al menos ahora sabía de qué lado estaba Ascher. Te diría que me entregaras el cuchillo, Dresden, dijo Nicodemus, aún sonriendo. Pero a diferencia de tu amigo, yo no doy segundas oportunidades. Y no tendrás ninguna necesidad de él en un momento. Ursiel emitió un sonido que normalmente solo asocio con camiones de remolque, y que podría haber sido un rugido de hambre. Luego pasó sobre el bloque de 1 metro de altura sin ninguna dificultad particular y caminó en casi absoluto silencio hacia mi izquierda. Laciel tomó posición un poco a mi derecha, con Nicodemus formando el tercer punto de un triángulo asimétrico que nos rodeaba. Este día se estaba volviendo malo un poco más rápido de lo que había previsto. De hecho, acababa de salpicar grava en el parabrisas de mi peor escenario mientras este pasaba como un cohete. Y entonces sonaron pasos, y Gray entró pavoneándose en el anfiteatro, cargando casualmente la mochila de Anna Valmont sobre un hombro. Había sangre en ella, y en los dedos de Gray. Ah, Gray, dijo Nicodemus. Estaba disfrutando recuperando un poco de lo suyo después de la escena que yo le había montado. Y bien. Valmont está muerta, según lo ordenado, dijo Gray con calma. Inspeccionó la escena en el escenario mientras se acercaba, sus ojos demorándose en Laciel con aprecio. Hemos terminado aquí. Quedan unos pocos detalles finales por atar, dijo Nicodemus. ¿Has considerado mi oferta? ¿Lo de la moneda? Preguntó Gray. Se encogió de hombros y volvió a mirar a Laciel. Tiene posibilidades. Tengo preguntas. Terminemos el trabajo y hablemos de ellas durante la cena. Excelente, dijo Nicodemus. ¿Te importaría? Seguía Gray con la mirada, observándolo fijamente mientras tomaba posición en la cuarta esquina del cuadrado centrado en Michael y yo, viéndolo dejar a un lado la mochila de diamantes y artefactos y crujir sus nudillos, sonriendo. Nunca pretendí ser otra cosa que un villano, me dijo, como si mi mirada fulminante le desconcertara. Deberías haber visto venir esto, mago. ¿De verdad la has matado? Pregunté. No había ninguna razón particular para no hacerlo. Fue rápido. Eres un hijo de perra traicionero, dije. Él puso los ojos en blanco. Tal vez deberías haber sido tú el que me contratara, entonces. Su respuesta me hizo rechinar los dientes. Esta vez no iba a haber tentaciones ofrecidas, ni pactos en los que pensar 2 veces, y ninguna caballería estaba a punto de aparecer por el horizonte. Nicodemus pretendía matarnos. Michael y yo no podíamos ganar esta pelea. Lo oí respirar profundamente y murmurar una oración baja y constante. Afianzó sus pies y levantó su espada a la guardia alta. Agarré mi báculo principalmente con la mano derecha, sosteniéndolo cruzado sobre el cuerpo con unos pocos dedos de mi dañado brazo izquierdo, e invoqué mi voluntad y al invierno, preparándome para una batalla sin esperanza. Laciel puso las palmas de sus manos hacia arriba y en ellas aparecieron puntos abrasadores de luz violeta. Ondas de calor oscilaban alrededor del cuerpo de Anna Ascher. Anduriel bullía alrededor de Nicodemus como una capa oscura hecha de una ola rompiendo, espumeando alrededor del hombre delgado mientras levantaba su espada y empezaba a avanzar. Ursiel soltó un estruendo subsónico que sacudió mi pecho, y los ojos pequeños del Genoscoa lanzaban odio desde el rostro del oso demonio prehistórico. Gray se tensó y se agachó ligeramente, sus facciones anodinas relajadas y divertidas. Y yo dejé de ser capaz de reprimir la sonrisa de loco que había estado luchando por salir mientras jugaba mi carta oculta y decía: a fin del juego, hombre. A fin del juego. Capítulo 44. Un buen timo no ocurre por casualidad. Todo reside en la preparación. Rebobinemos. Ajustemos la máquina del tiempo a hace 3 mañanas, justo después de salir de aquella primera reunión con Nicodemus y Deirdre en el Hard Rock, mientras me alejaba en la limusina con Mab. Le dije a quien quería ver. Por un momento, ella no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en algún lugar más allá del techo de la limusina, su cabeza girando lentamente, como si aún pudiera ver a Nicodemus y Deirdre en su suite. No había expresión en su rostro, absolutamente ninguna, pero el interior del coche bajó varios grados de temperatura, puramente por la intensidad de lo que fuera que no estaba mostrando.
Crecéis en sabiduría, mi caballero, dijo un momento después, volviendo la cabeza hacia el frente. Lentamente, tal vez, pero crecéis. Él es la persona lógica a la que consultar en este asunto. Ya he concertado una reunión. Oh, dije, y jugueteé ociosamente con el pendiente, poco acostumbrado a la sensación de algo metálico allí. Bien. Deja de jugar con eso, dijo Mab. Cuanta menos atención atraigas hacia ello, mejor. Fruncí el ceño y lo toqueteé un poco más, solo para demostrarle que podía, pero tenía razón. Tal como estaban las cosas, podría verse como una simple declaración de moda. Si Nicodemus se daba cuenta de que quitándome el pendiente podía dejarme prácticamente incapacitado, las cosas podrían ir cuesta abajo rápidamente una vez que finalmente nos enfrentáramos. Así que bajé las manos y me entrené mentalmente el resto del camino hacia la reunión, concentrándome en aceptar la nueva sensación y descartarla de mis pensamientos por completo. Empecé a jugar con él de nuevo cuando la limusina se detuvo, y Mab suspiró. El pub de Canary es el mejor de los abrevaderos de Chicago que sirven a la comunidad sobrenatural. Es un bar en un sótano, como Cheers, pero ahí termina el parecido. Está decorado en madera teñida y pulida, con toscos ventiladores eléctricos de techo de los años 30 girando perezosamente. El techo no es muy alto, así que giran a pocos centímetros sobre mi cabeza, y me recuerdo a mí mismo no dar saltitos cada vez que cruzo la puerta. Normalmente, el local de Mac tiene mucho movimiento, pero hoy había un cartel en la puerta que decía, cerrado por fiesta privada. Un segundo cartel colgaba dentro de la puerta, uno de madera, en el que se habían grabado cuidadosamente las palabras territorio neutral acordado. Significaba que el establecimiento era oficialmente terreno neutral bajo las directrices de los acuerdos UNCLE, lo que equivalía a la Convención de Ginebra del Mundo Sobrenatural. Mab había escrito los acuerdos, y sus firmantes los desafiaban bajo riesgo de ganarse la antipatía del estamento sobrenatural y, lo que es peor, su desagrado personal. Una esquina del cartel estaba chamuscada y agrietada, lo que ocurrió en una batalla contra los Outsiders, que no tienen mucho espíritu cívico. Mac, calvo, delgado y silencioso, estaba detrás de la barra con su habitual camisa blanca impecable y su delantal sin manchas. Cuando entró Mab, dejó el trapo que estaba usando para pulir la barra de madera y se inclinó por la cintura, dando al gesto un acento de cortesía en lugar de obediencia. Tabernero, respondió Mab, e inclinó la cabeza considerablemente más profundamente de lo que lo había hecho ante Nicodemus unos minutos antes. Que vuestros clientes sean prósperos y honestos. Mac, por norma, rara vez pronunciaba palabras de varias sílabas. Hoy dijo. Que vuestras balanzas siempre vuelvan al equilibrio. La boca de ella se torció en la comisura y dijo. Adulador. Él sonrió y me asintió. Harry. Mac. No he comido nada bueno en meses. Aunque, ando un poco corto de fondos. Con gusto te pagaré el martes por un sándwich y una cerveza hoy. Él asintió. Gracias. Mab se dirigió a la mesa más cercana a la puerta y me lanzó una mirada. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que quería y en sacarle una silla. Ella resopló y se sentó, cruzó las manos en su regazo y se quedó mirando a la nada, descartando al resto de nosotros de su mundo, tan profundamente como si hubiera entrado en una habitación cerrada con llave. Mi contacto me esperaba en una mesa en la esquina del fondo, y caminé para unirme a él. Era un hombre grande en todos los sentidos de la palabra. Alto, fuerte y sólido, con un pecho como un barril y una barriga como un barrilito a juego. Su pelo y barba eran blancos y plateados, aunque la suavidad rosada de sus mejillas desmentía cualquier indicio de vejez, y sus ojos eran azules y brillantes. Llevaba una cota de malla y cueros de caza, y un abrigo largo rojo con capucha ribeteado de piel blanca colgaba del respaldo de la silla a su lado. Una espada ancha de aspecto desgastado colgaba a su costado, y un saco de cuero grande y abultado estaba en el suelo junto a él, tan natural allí como el bolso de un cartero. Señor caballero, dijo. ¿Estás aquí como Kringle, en serio? Le pregunté. Kringle me guiñó un ojo. El caballero de invierno me llamó en su capacidad oficial como agente de la corte de invierno. Mab tiene el derecho de convocar a Kringle. Si me hubiera llamado como Baderun, le habría dicho que se pusiera a la cola.
Donar Vaderum era el nombre del CEO de Monarch Securities, una empresa de seguridad corporativa que proporcionaba información y especialistas altamente cualificados a quienes tenían mucho dinero. Vaderum tenía acceso a más información que nadie que yo conociera, excepto quizás el Consejo Superior del Consejo Blanco de Magia. Solo que él era mucho más inteligente a la hora de usarla. También estaba razonablemente seguro de que era Odín. El Odín original. O si no lo era, sabía hacer una imitación excelente. Ah, y además, era Santa Claus. Vaderum es un tipo complicado. Pero tú y Kringle sois la misma persona, dije. Legalmente hablando, Kringle y Vaderum son dos personas enteramente diferentes que simplemente resultan residir en el mismo cuerpo, respondió. Eso es solo una ficción, dije, un jueguito de protocolo. Los jueguitos de protocolo son la forma en que uno muestra respeto, especialmente a aquellos con quienes uno no se lleva especialmente bien. Puede ser tedioso, pero generalmente da menos problemas de los que daría un duelo. Mac dejó un par de sus cervezas artesanales sobre la barra. Las recogí y volví a la mesa, poniendo ambas botellas en medio. Kringle eligió una, señaló con la cabeza la silla frente a él y me sentí. Para empezar, voy a asumir que sabes todo lo que yo sé, dije. Sus ojos se arrugaron en las comisuras mientras bebía. Eso parece sabio. Asentí y probé la mía. Vaya. La cerveza de Mac es un excelente argumento de que Dios existe y de que, además, quiere que seamos felices. La saboreé un par de segundos y luego obligué a mi mente a volver a los negocios. Quiero lanzarte algunas ideas y ver si crees que son sólidas. Por supuesto. Primero, dije, Nicodemus busca algo poderoso. No sé qué es, pero sé que si consigo que nos diga qué busca, va a ser una mentira. Nunca dejaría que nadie supiera su verdadero objetivo si pudiera evitarlo. Concuerdo, dijo Kringle. Asentí. Reunirá un equipo. Algunos serán de su gente y otros serán especialistas externos, pero estoy bastante seguro de que al menos uno de ellos va a ser un infiltrado. Parecerán independientes, pero llevarán una de esas monedas encima y uno de los caídos les estará susurrando al oído. Consideraría eso como una alta probabilidad, dijo Kringle. Tercero, dije, me va a traicionar en algún momento del camino. Es proactivo y está obsesionado con el control, así que querrá ser el primero en clavar el cuchillo. Conoce los límites que Matt me ha impuesto, así que querrá hacerlo después de que lo haya llevado a donde quiera ir, pero antes de que terminemos el trabajo, para garantizarse el primer golpe. También es un razonamiento sólido, dijo Kringle. Maldita sea, dije. Esperaba haberme equivocado en algo. Si voy a seguir las reglas de Matt, mis opciones son limitadas. Los ojos de Kringle se dirigieron a la esbelta figura en la mesa junto a la puerta. Puedo ofrecerte un consejo, basado puramente en mi conocimiento de la naturaleza de la reina. Claro. Map se mueve de formas misteriosas, dijo, volviéndome a mirar con una sonrisa. Formas desagradables, inesperadas, tortuosas, pacientes y misteriosas. No creo que ella desperdiciara una pieza tan valiosa como tú en una causa perdida. Busca una apertura, una debilidad. Estará allí. ¿Has visto a este tipo en acción? Pregunté. Nicodemus Archleone es mejor que yo. Inteligente, peligroso, despiadado y experimentado. Él solo ya sería bastante malo. Nunca lo he visto recurrir a su banquillo. Todos los demás denarianos sacan a sus amigos caídos a diestra y siniestra, pero Nicodemus, por lo que sé, usa al suyo mayormente para que lo lleve de un lado a otro. No tengo idea de lo que Anduriel puede hacer, porque Nick nunca ha tenido que recurrir a él. Tal vez sea porque Nicodemus entiende tan bien como tú de dónde viene el verdadero poder, dijo Kringle. Arqueé una ceja ante eso. Conocimiento, dije. Lo pensé, uniendo las piezas. Espera. Me estás diciendo que no usa a Anduriel en las peleas porque Anduriel no es un luchador. Cualquiera de los caídos es absolutamente letal en batalla, dijo Kringle con severidad, incluso limitados como están. Pero el maestro de las sombras no prefiere operar de esa manera, no. El control de Nicodemus sobre esa banda de lunáticos superpoderosos estaba empezando a tener más sentido ahora. Maestro de las sombras. Esa es una frase muy antigua para un maestro de espías. Exactamente, dijo Kringle.
Nicodemus sabe casi tanto como yo. Anduriel tiene el potencial de escuchar cualquier cosa pronunciada al alcance de la sombra de cualquier ser vivo, y a veces, de mirar desde ella y ver. Mis ojos se agrandaron y miré mi propia sombra sobre la mesa. No, dijo Kringle. Por eso Map permanece aquí, para asegurar esta conversación contra Anduriel. Pero debes ejercer una discreción extrema durante este escenario. Hay lugares a los que Anduriel no puede llegar. La casa de tu amigo Carpenter, por ejemplo, o tu isla, ahora que la has despertado. Y el caído debe saber que debe prestar atención a una sombra determinada, o de lo contrario todo es solo una neblina de ruido de fondo. Pero puedes asumir con seguridad que Anduriel estará escuchando con mucha atención a tu sombra durante toda esta operación. Cualquier cosa que digas, Nicodemus la sabrá. Incluso escribir algo podría verse comprometido. Campanas del infierno, dije. Si ese era el caso, comunicarme con mis amigos solo serviría para prepararles una trampa. Cielos, con razón Nicodemus siempre iba unos pasos por delante de todos los demás. Voy a tener que jugar mis cartas pero que muy pegadas al pecho, entonces. Si yo fuera tú, las mantendría unos 10 centímetros por detrás del esternón, solo para estar seguro, dijo Kringle. Bebí cerveza y tamborileé los dedos sobre la mesa. Sí, dije. Vale. Es bueno saberlo. Pero no es suficiente. Necesito otra ventaja. Nunca me ha parecido que tener demasiadas ventajas sea una carga particular. Lo que sería perfecto es un infiltrado propio, dije. Alguien a quien Nicodemus no vea venir. Pero para jugar esa baza, tendría que saber a quién está reuniendo, alguien que ella planee tener en su sitio. Kringle adoptó el aire de un profesor, estimulando a un protegido que titubea. ¿Cómo podrías trabajar con esa persona teórica, sin la capacidad de hablar con ella, para coordinar vuestros esfuerzos? Escondiéndolo a plena vista, dije, disfrazado de otra cosa. Código. Interesante. Continúa. Dije. Él seguiría mis indicaciones, así que mayormente sería él quien me hiciera preguntas. Dile que se refiera a mí como mago justo antes de hacerme una pregunta relacionada con la situación actual. La primera palabra de mi respuesta sería la clave. Así podríamos hacer que la conversación real sonara como algo totalmente diferente. Le seguimos la corriente hasta que llegue el momento de hacer mi movimiento. Entonces uso la frase fin del juego Game Over, y los golpeamos. Kringle dio un trago a su cerveza. Nada mal. No es perfecto, pero bueno, nunca lo es. Dejó su botella a un lado y metió la mano en el saco junto a su pie. Rebuscó un momento y luego sacó un sobre grande, que me ofreció. Lo observé con cuidado. Los regalos conllevan mucha carga entre los Fade, y tanto Kringle como yo éramos miembros de la corte de invierno. No te he traído nada, dije. Él agitó la otra mano con negligencia. Considéralo un regalo navideño atrasado, libre de obligaciones. Esa isla es una entrega difícil. Pruébalo, dije. Dijo, respondió genialmente. Sonreí y tomé el sobre. Lo abrí y encontré una foto y una breve descripción dentro. ¿Quién es este? Un agente encubierto, un mercenario, respondió Kringle. Uno de los mejores. Nunca he oído hablar de él. Arqueó una ceja. ¿Por qué es encubierto? Asentí un poco admitiendo el punto. ¿Por qué estoy mirando su foto? Hay 4 agentes que podrían desempeñar el papel que Nicodemus necesita cubrir en este proyecto, dijo. 2 de ellos están actualmente bajo contrato en otro lugar, y el tercero está detenido en este momento. Eso deja a Nicodemus con una sola opción, y sé que no la ejercerá hasta el último momento posible, y no está lejos. ¿Crees que si llego a él primero, puedo contratarlo? Si yo hago la presentación y establecemos vuestro protocolo de comunicación bajo la protección de Matt. Sí. Pero si es un mercenario, por definición puede ser comprado. ¿Qué impide que Nicodemus supere mi oferta? Kringle se recostó en su asiento ante eso, considerando la pregunta. Luego dijo. Si compras a este hombre, se queda comprado. ¿Es quien es? Arqueé una ceja. ¿Me pides que confíe en la integridad profesional de un extraño? Yo no haría eso, dijo Kringle. Te pido que confíes en la mía. Exhalé lentamente. Di un largo trago de cerveza.
Bueno, demonios, dije. ¿A dónde va a parar el mundo si no puedes confiar en Santa Claus? Me incliné hacia adelante, observando el resumen impreso y dije. Pues conozcamos a Goldman Gray.